Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos por comenzar una nueva charla. En este caso vamos a hablar acerca de los principios básicos que nos van a acompañar para el entrenamiento de Qigong y de Tai Chi Chuan. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado, que ya están viendo en vivo esta transmisión. Muchas gracias. Como siempre, agradeciendo a mis alumnos que están siempre presentes. Muchas gracias por estar allí acompañándonos una vez más. A nuestros alumnos de los instructorados y profesorados de Tai Chi Chuan y de Qigong en Espacio Deva. Vamos a entonces dar comienzo a una nueva charla en la cual nos tomamos un tiempo, lo hablamos de manera sencilla, simple, para que se pueda conocer y divulgar estas maravillosas disciplinas que son el Tai Chi Chuan y el Qigong. Muy bien, ya han pasado unos minutos de las 6 de la tarde, como siempre, tratamos de esperar unos minutos más para recibir a todos aquellos que se están sumando. Muchas gracias. Y entonces sí, vamos a dar comienzo a esta nueva exposición. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar acerca de las características generales en las cuales se inscribe en un primer momento el Qigong y como consecuencia también después el Tai Chi Chuan. Sabemos que el Qigong es una disciplina muy antigua. Algunos dicen que puede llegar a tener 5.000 años de antigüedad por algunos restos arqueológicos que se han encontrado. Y es por eso que el Qigong tiene una vasta experiencia, trayectoria, y también por consiguiente se ha estudiado mucho y se ha hecho mucha teoría acerca del Qigong. Con el paso de los años, el Tai Chi Chuan da nacimiento también y al inscribirse en la misma cultura china, se nutre en muchos aspectos también de ese cúmulo de conocimientos que ha generado a través de los años el Qigong. Entonces, ha adoptado el Tai Chi Chuan muchos conceptos, principios, y los ha adaptado a su finalidad, que es, como todos sabemos nosotros, es un arte marcial interno. Justamente esta característica de que sea un arte marcial interno es lo que hace que haya tomado también y se haya nutrido de la teoría del Qigong. Muy bien, vamos a charlar entonces acerca de estos principios básicos que alientan estas disciplinas y que si bien fueron estudiados fundamentalmente para la práctica del Qigong, son perfectamente adaptables, o por lo menos nosotros así lo concebimos en nuestra escuela, en Espacio Deva, porque consideramos, siempre decimos que el Tai Chi Chuan y el Qigong son como las dos caras de una misma moneda y que los dos se complementan perfectamente. Si bien tienen metodologías y
objetos distintos, una enriquece a la otra, como se ha podido experimentar a través de tantos años en maestros de Qigong que han incorporado en sus sistemas de movimientos, eh, movimientos provenientes del Tai Chi Chuan, como también sucede al revés, como muchos maestros de Tai Chi Chuan se nutren de la experiencia, del entrenamiento de Qigong para poder así perfeccionar y llevar todavía a una mejor instancia la práctica de este arte marcial interno. Muy bien. Podemos decir entonces que si nosotros nos proponemos entrenar, practicar Qigong y Tai Chi Chuan, lo que debemos tener como premisa es plantearnos una estrategia, un programa de cómo es que vamos a lograr aquellos frutos que nos pueden otorgar tanto el Tai Chi Chuan como el Qigong. Al igual que cualquier árbol, planta que crece en la naturaleza, para que este crecimiento se dé y llegue a su mejor expresión, han pasado muchos procesos con anterioridad. Por ejemplo, desde una semilla que tuvo que germinar, que después tuvo que sacar su primer brote, que después tuvo que ser o no, dependiendo del caso, trasplantado a un lugar adecuado. Y si nosotros queremos que esta planta crezca satisfactoriamente, lo que debemos hacer es cuidarla, regarla, protegerla, darle el sol adecuado, para que de este modo pueda crecer, florecer y desarrollarse en su totalidad. Lo mismo sucede con nosotros, que somos practicantes de Qigong o de Tai Chi Chuan, o todos aquellos que quieran practicar estas disciplinas. Tenemos que hacerlo al igual que nos lo muestra la naturaleza. Es un proceso, no es algo que se da. Obtener los frutos no es algo que se da instantáneamente. Por más que esta cultura en la que nosotros estamos insertos muchas veces nos dice que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser veloz, que hay que saltar etapas lo antes posible para llegar a determinado final que se nos propone. En la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan esto no es posible. Nosotros debemos avanzar paulatinamente en este proceso de entrenamiento y de ese modo vamos a obtener los mejores frutos. Es la única manera, para esto no hay ningún tipo de misterio, digamos, sino básicamente la paciencia, la constancia y la necesidad de la maduración en el tiempo. Es muy importante el tiempo en la permanencia de la práctica. Y no el tiempo exagerado quizás de estar un día muchas horas practicando, entrenando y después por periodos muy largos no volver a practicar, sino lo mismo que sucede en una planta. No podemos un día llenarla de agua hasta el borde y después no regarla durante mucho tiempo. Es posible que en su naturaleza se encuentre afectada.
Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros no es conveniente dar tanto tiempo, un solo día, y después cortar el entrenamiento y retomarlo con mucha distancia en el tiempo. Entonces lo mejor es algo paulatino, progresivo, suave, armónico, y de ese modo nos vamos a desarrollar muchísimo mejor y vamos a madurar mejor en la práctica del Tai Chi Chuan y del Qigong. Los maestros nos proponen que para este entrenamiento que vamos a desarrollar debemos tener algunas nociones básicas en qué se inscribe esta disciplina. Por ejemplo, en China se dice que nosotros tenemos 3 tesoros en nuestra vida. Estos tesoros son el Yin, el Qi y el Shen. Vamos a intentar aproximarnos brevemente a cada uno de estos conceptos que nos podrían demandar muchísimo tiempo de estudio cada uno de ellos, pero no es el objeto de esta charla. La intención ahora es poder inscribir la práctica del entrenamiento para el Tai Chi Chuan y para el Qigong y darle un marco, un sentido en donde se desarrollan estas actividades. Decíamos que estos 3 tesoros que nos son entregados cuando nosotros nacemos son el Yin, el Qi y el Shen. Cuando hablamos de Yin, nos referimos, vamos a decirlo, a la esencia. Ya vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos de Qi, podemos decir muy básicamente, y quizás haciendo una traducción bastante restringida del concepto, podríamos traducirlo como energía. A veces se lo enuncia como Qi o como Qi, pero básicamente es lo mismo. Y lo traducimos, como decimos, como energía, de una manera muy restrictiva, porque el alcance de este concepto es muy difícil de poder traducirlo a nuestra cultura, a Occidente. Entonces el término que se encontró como más adecuado y quizás más comprensible es el de energía. Y por otro lado, el último tesoro que se nos da cuando nosotros nacemos es el Shen, que hace referencia a algo muy sutil, que es el espíritu, y también algunos lo involucran con todos los aspectos que tienen que ver con lo mental, con los procesos mentales, también con los procesos psicológicos, entre otros. Entonces, cuando nosotros nos proponemos entrenar para Tai Chi Chuan y para el Qigong, nos servimos de estos 3 tesoros y lo que vamos a aprender en la práctica sostenida, en primera instancia, es a poder conservar esa esencia, ese yin que se nos da en el nacimiento, es como otro pequeño tesoro, algunas monedas, y esas monedas son las que nosotros vamos a poder gastar mientras vivamos. Es decir, por nuestra última exhalación terminamos de gastar nuestro yin. Entonces, lo que nos posibilita el entrenamiento de Tai Chi Chuan y de Qigong, como nosotros lo concebimos, es que debemos tratar de conservar, cuidar esa esencia, cuidar esas monedas
que nos dan para gastar durante toda nuestra vida, porque de ese modo, si nosotros tenemos más ahorros de esas monedas valiosas que es el yin, vamos a poder tener una vida más extensa y también vamos a poder tener una mejor calidad de vida y por consiguiente nos vamos a enfermar menos y irremediablemente tenemos que ser también más felices, porque es inseparable el concepto, de acuerdo a la medicina china, de un estado de felicidad, de un estado de salud. Siempre decimos lo mismo, no podemos considerarnos personas saludables si estamos permanentemente tristes o deprimidos o con ira, con bronca, con rabia. Esto no es posible. Sí podemos estar un tiempo, en algún momento, por algún acontecimiento en particular que suceda, es lógico que pueda suceder eso. Pero si el estado natural, constante de nuestra vida es estar enojado, por ejemplo, no nos podemos considerar personas saludables. Y estamos gastando de más esta esencia para poder mantenernos vivos, así como nosotros concebimos nuestra vida. Otro de los objetivos que nosotros nos proponemos en el entrenamiento de Qigong y de Tai Chi Chuan es que buscamos fortalecer, hacer de mejor calidad, hacer que la circulación sea mejor de nuestro chi, de nuestro ki, de nuestra energía. Podemos tomar como ejemplo una batería que necesita cargarse para encontrarse en condiciones como para poder después transmitir la energía necesaria que se requiere. Bueno, nosotros somos iguales. Nosotros, para poder realizar actividades que realizamos de manera voluntaria e involuntaria en nuestra vida, necesitamos de esta energía, necesitamos de este chi. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con la práctica es justamente tratar de fortalecer, suavizar, hacer más fluido la circulación del chi por los canales y meridianos de nuestro cuerpo. Y por último, el objetivo que perseguimos en la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong, los chinos, la traducción que se da en China es la de iluminar el Shen, iluminar el espíritu. Siempre que hacemos traducciones de otras culturas y de culturas tan diversas y tan distintas como la cultura china, algunas palabras pueden resultar quizás un poco forzadas o en algunos casos puede llegar a sonar pretencioso, como por ejemplo esto de iluminar el espíritu, iluminar el Shen, o más pretencioso todavía sería buscar un estado de iluminación, ¿bien? Está bien todos aquellos que tengan la intención de querer lograr esto, pero en nuestra experiencia y en mi criterio en particular, tiene que ver con disponer a nuestro espíritu, disponer a nuestra mente, a nuestros pensamientos emocionales, nuestros pensamientos lúcidos,
disponernos para lograr un estado de mayor felicidad. Y ese estado de mayor felicidad nos hace comprender quizás muchas cosas que se nos pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana, en las actividades que hacemos todos los días, quizás muchas de esas actividades repetitivas, y que tiene que ver, en mi criterio en particular, con esta idea de descubrir lo maravilloso que es esta vida que se nos ha dado, que tenemos, y cómo lograr ese estado en el que aún las cosas que aparentemente, aquellas cosas que aparentemente nos suceden y que no nos gustan, también tienen un sentido en esta vida. Por ejemplo, atravesar momentos de dolor. La felicidad a veces, como nos la proponen en las redes, quizás en algunos medios de comunicación, esa felicidad irreal, esa fantasía de felicidad que muchas veces se nos propone, pareciera que en ese entorno, en esa idea, en ese concepto de felicidad, no habría ningún tipo de lugar para el dolor. Y el dolor es también una parte de nuestra vida. Y poder darle el lugar adecuado que tiene transitar el dolor cuando nos suceda algo que nos provoque esa emoción, es también parte de la vida. Eso también enriquece a nuestra vida y nos hace ser más sabios, nos hace poder iluminar en este sentido nuestra vida. Así como los momentos de felicidad que tenemos también nos hacen darnos cuenta, o deberían hacernos darnos cuenta, lo maravilloso que es estar vivo. Despertarnos todas las mañanas es maravilloso. Poder respirar, poder caminar, los que pueden, poder respirar sin necesidad de ningún equipamiento médico, sino simplemente por la capacidad que tenemos nosotros para inhalar y exhalar. Bueno, todas esta maravilla que somos cada uno de nosotros, quizás uno de los objetivos del entrenamiento de Qigong y de Tai Chi Chuan sea poder descubrir y darnos cuenta de lo maravilloso que somos y poder estar agradecidos, tener esta sensación de gratitud por todo lo que se nos da y por todo lo que descubrimos, porque en la medida en que vayamos entrenando Qigong, Tai Chi Chuan, también vamos a poder encontrar que cada cosa se encuentra en su lugar y que nosotros podemos modificar algunas cosas, fundamentalmente nos podemos modificar nosotros y en todo caso podemos transformar a aquellos, irradiar a aquellos que están cerca nuestro estado de calma, de felicidad, de gratitud. Y nada más que eso, no es poco, pero es nada más que eso. El mundo no se va a cambiar. La vida como
voluntad dada en el mundo no se va a modificar, las conductas de la mayoría de las personas no van a cambiar. Lo que nosotros podemos hacer es cambiarnos nosotros, iluminarnos en este sentido, es decir, tomar conciencia de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, por el solo hecho de haber nacido. Y el Qigong y Tai Chi Chuan son un camino de transformación en este sentido. Van a ayudar a comprender. Todo esto fue para decir que el término de iluminación no lo pensemos, o por lo menos yo no lo pienso así, como reservado solamente para algunos elegidos o para aquellos que puedan vivir en una montaña, retirados del mundo, sino que en nuestra cotidianeidad nosotros también podemos iluminar nuestras actividades, nuestro modo de pensar, nuestras emociones, y de ese modo volvernos un poco más felices. Muy bien. Estos son los principios básicos. Estamos trabajando sobre los principios básicos, tanto para el entrenamiento en Qigong como en Tai Chi Chuan. Y decíamos entonces, como resumen, que los objetivos que nosotros perseguimos en este entrenamiento es aprender a conservar la esencia, es decir, aquello que se nos da cuando vivimos, cuando nacemos, a fortalecer, a suavizar, a hacer más fluido nuestro chi, nuestra energía, pensando en esta idea de que somos como una batería, que tenemos la posibilidad de cargarnos de energía para poder realizar las distintas actividades. Y por último, la de iluminar el Shen o el espíritu como algo más sutil y que trabaja en el plano de la conciencia, de las conductas, de las emociones y de nuestra espiritualidad. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos tres tesoros. Si hablamos de esencia, podemos decir, por ejemplo, que la esencia hace referencia a lo más sutil, a lo más refinado. Es lo necesario para que algo nazca, para que algo viva. También determina la naturaleza de cómo es que se va a desarrollar eso, las características. Nosotros podemos tomar como ejemplo a nuestros padres. Los padres, con determinadas características, tanto físicas como emocionales, nos concibieron a cada uno de nosotros e impregnaron en nosotros una esencia particular que hace que seamos distintos a nuestros padres, distintos también a nuestros hijos, pero con algunas características que se repiten, con algunos parte, digamos, de esta esencia, es como un hilo conductor ancestral que nos conecta con nuestros primeros antepasados. En la actualidad se hace referencia a esto cuando se habla del ADN, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algo impregnado en lo anterior es decir, padres o alguna continuidad familiar, y que este ADN hace que seamos únicos e irrepetibles. Bueno, la esencia es eso, es esa sustancia, esa vida que se nos da a cada uno de nosotros y que hace que seamos distintos, pero a su vez parecidos en algunos aspectos.
pero sí nos hace únicos a cada uno de nosotros. Los chinos dicen que en ese mismo esperma, el padre, ya está la simiente y las características esenciales, es decir, el yin que después va a ser el yin del hijo concebido una vez que del hijo que ha nacido una vez que ha sido concebido. Si hablamos del chi, podemos decir, por ejemplo, damos la idea, hablábamos acerca, o como un ejemplo que podemos tomar, la energía eléctrica. El chi es energía, la traducción que estamos dando, pero podemos decir que si hacemos un paralelismo con la energía eléctrica, el chi sería esa electricidad necesaria para que esa máquina funcione. Sin esa electricidad sería imposible que esa máquina funcione. Y también podemos decir que sin esa electricidad justa y necesaria, esa máquina podría dañarse. Es decir, si una máquina funciona a determinado voltaje, a 220 volts, por ejemplo, y nosotros la utilizamos con un voltaje menor durante mucho tiempo, esa máquina se va a dañar. Y lo mismo sucede en exceso, es decir, si nosotros a una máquina que requiere de 220 volts la utilizamos a más de ese voltaje durante un tiempo prolongado, también esa máquina se va a dañar. Entonces, esta energía, en este caso la energía eléctrica, tiene que ser la necesaria para que esa máquina pueda funcionar correctamente. Lo mismo sucede en nosotros. Esta energía que nosotros generamos tiene que ser la adecuada para que podamos vivir de manera saludable. Tanto en exceso me refiero en malgastar la energía en exceso, por ejemplo, generaría un inconveniente para nuestra salud. Bien, vamos a hablar de esta energía, cómo se produce en nosotros. Básicamente podemos decir que, por un lado, viene de la conversión que nosotros damos de esa esencia que somos, lo esencial que somos, y es como esas monedas que se nos dieron para gastar, que hemos heredado de nuestros padres. Una parte de esta energía proviene de allí, ya fue necesaria esa vida para poder manifestarse, ser. Y por otro lado también proviene esta energía de la conversión que nosotros hacemos de los alimentos que consumimos, del aire que respiramos, del agua que tomamos, por ejemplo. Entonces, de todos estos aspectos, tanto la alimentación como aquello que nosotros hemos heredado de nuestros padres, es que nosotros generamos la energía para poder poner esta máquina eléctrica de la que hablábamos recién en funcionamiento. Esta energía circula por todo nuestro cuerpo, por todos, de acuerdo a la medicina china, nosotros estamos atravesados por canales o meridianos, y esto es como un sistema de autopistas que está todo interconectado, interrelacionado,
y está tan interrelacionado y tan interconectado que llega hasta el último poro de nuestra piel, hasta la última célula de nuestra piel, llega la energía necesaria para que nosotros podamos conservar nuestra vida. Entonces, una disfunción en cuanto a esta energía nos traería serios problemas. Así como también es importante, ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando hablábamos del yin, de la esencia, que esa conversión de nuestros padres, de sus esencias, y otorgándonos a nosotros una nueva vida, esas características que tienen nuestros padres, también de salud, fortaleza, de todas las fortalezas y todas las debilidades que tienen nuestros padres a nivel físico, fisiológico, mental, espiritual, nosotros que somos una continuidad también las tenemos. ¿Ya? Y por último, en estos tres tesoros de la vida que estamos hablando acerca de los principios básicos del entrenamiento en Qigong y en Tai Chi Chuan, el otro principio, el otro aspecto, el otro tesoro que nosotros tenemos es el Shen, es el espíritu. Sería como nuestro centro en donde nosotros tenemos todas las actividades de la conciencia, del pensamiento, el que nos hace ser conscientes que somos una persona. Y este Shen, con estas características, que son más sutiles, también necesita ser nutrido adecuadamente por energía, por chi. Si nosotros somos esta batería que transforma el chi, que la hace circular de una manera adecuada, nuestro centro, nuestra mente, nuestro espíritu, también va a ser llenado adecuadamente. Entonces, en este plano, nosotros también vamos a estar conscientes y también vamos a ser más saludables. Y para todo esto, tanto para aprender a conservar el yin, la esencia, como fortalecer el chi o la energía, iluminar el shen, el espíritu, es que nos servimos del entrenamiento de Qigong y de Tai Chi Chuan. Trabajar los movimientos, los sistemas de Qigong nos llevan por este camino, nos aproximan a esta idea, a este concepto y nos volvemos irremediablemente más saludables, en el amplio sentido de la palabra. En Qigong, el Qigong en China, por ejemplo, actualmente se lo conoce como ejercicios o movimientos para la salud. Y esta idea de salud, por ejemplo, que debe involucrar también los aspectos no solo físicos, sino psíquicos, emocionales y espirituales. Y el Tai Chi, que se inscribe y toma del Qigong gran parte de sus fundamentos teóricos en cuanto a los conocimientos de la circulación de la energía, por ejemplo, para ser expulsada en algún movimiento en particular, en alguna aplicación marcial. Es por eso que estas disciplinas, el Tai Chi Chuan y el Qigong, son tan beneficiosas para mejorar, conservar, hacer más eficaz la circulación de la energía y por consiguiente también llenar, rebosar nuestro espíritu con la práctica constante.
Y volvemos a insistir con el tema de la práctica constante porque es lo único que nos garantiza que este árbol que hablábamos al comienzo, que queríamos hacerlo crecer, la planta que queríamos que germinara, madurara correctamente y diera sus frutos, lo mismo sucede con la práctica del Tai Chi Chuan y del Chi. Si nosotros podemos acercarnos a estas disciplinas, desarrollarlo, vamos a conservar estos tesoros, son la esencia, el chi y el espíritu, lo vamos a fortalecer y nos vamos a volver también personas más felices y más agradecidas por lo que nos toca a cada uno de nosotros, más allá de los momentos y las circunstancias particulares que estemos atravesando. Muy bien, si les parece bien, vamos a continuar en breve con esta charla. Nos vamos a encontrar un poco más adelante, seguramente los vamos a estar informando. Muchísimas gracias a todos los que se han sumado en el transcurso de la charla. Espero sinceramente que les sirva, que puedan despertar interés por cada vez aquellos que lo escuchan por primera vez de estas actividades, que puedan empezar a descubrir de qué se trata. Y para aquellos que ya están practicando hace ya un tiempo, nuestros alumnos, nuestros amigos, ojalá que puedan servirse de esta charla para que sean todavía más motivadoras para cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar allí y nos estaremos encontrando en breve, si Dios quiere. Muchas gracias a todos.